Bueno, benvinguts. Coneixeu els ponents que seran els protagonistes, tant en Joan Frank que Civicenc, professor de Dret de la Universitat de les Illes Balears, de Dret Mercantil, molt conegut i que has fet molta feina en tots els temes de sostenibilitat i turisme, Antoni Navarro, que s'ha dedicat en cos i ànima a reconvertir el sector hoteler i és un expert i fundador d'una empresa que és especialista en estratègia i transformació del sector hoteler, i na Valentina, que ha fet feina amb Mariano Rajoy en el principi del govern de Mariano Rajoy com a cap de gabinet, ha estat en el Parlament Europeu, té experiència també en el Congrés dels Diputats i és una experta també en tots els temes de sostenibilitat. Aquesta taula s'ha plantejat per tal de poder veure cap on anem en matèria turística i la força d'Eivissa. Jo crec que Eivissa és un model i és capdavanter en tot. I també ho és en aconseguir un model turístic allà on se puguin mirar la resta d'Europa. Sabeu que la competència turística de la Unió Europea és una competència complementària de lo que són les competències que tenen els governs autonòmics, els governs locals, però que per primera vegada en la història Europa farà una estratègia europea de turisme, que se presentarà, ja tindria que estar presentada, que se presentarà en pocs mesos, i en aquest sentit el president del Partit Popular Eivissa i la presidenta volen convidar el comissari grec de Transports i Turisme per tal de poder presentar aquesta estratègia de turisme. Us he de dir que Marga Provença, presidenta, va venir a Europa i va presentar un informe en el Comitè de les Regions de cap on havia de caminar aquest model turístic, i la comissió ha agafat la gran part d'idees que ella va donar allà, entre les quals era no medir el turisme en termes de PIB, sinó medir el turisme en termes d'equilibri en com ho reben els residents. Això vol dir sostenibilitat ambiental, sostenibilitat humana, sostenibilitat social, sostenibilitat econòmica. És a dir, canviar un poquet el concepte i veure la sostenibilitat com una oportunitat. Estan fent molta feina de valenta amb aquest tema i jo voldria encetar el debat demanant als ponents que efectivament el tema de sostenibilitat s'ha transformat d'una manera important i el turisme s'hauria de veure com algo positiu, però efectivament han d'arreglar coses que avui la societat viu com a traumàtiques. El tema de l'equilibri en vivenda, accessibilitat en els serveis, quan hem vengut amb Miguel Jerez a l'aeroport, que tu puguis no tenir 20 minuts o aturat dins una autopista, és a dir, aconseguir aquest turisme equilibrat. Per tant, la primera pregunta que vos faria és què trobeu que han guanyat i que han perdut en el tema turístic. La nostra formació política és defensora de que el turisme és una oportunitat i que el turisme ha de ser sostenible o no serà i que hem d'intentar fer molta pedagogia per anar per aquest camí, però què trobeu vosaltres d'aquest canvi que anem fent i que anem treballant, que trobeu que han guanyat i que han perdut i que han de fer en el futur perquè la societat ho vegi de manera positiva? Començam amb en Antoni. Muchas gracias y yo os voy a trasladar mi experiencia. ¿Has entendido que he hablado mallorquí? Jo soc de Granada, però estic visquent a Barcelona. Llavors soc un ciutadà del món. Llavors gairebé parlo una miqueta amb l'accent que m'agrada molt de les illes. Llavors, primero, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de poder compartir este momento con vosotros. Y yo, para mí, el tema del turismo, qué es lo que se ha ganado y qué es lo que se ha perdido, yo creo que ganar se ha ganado mucho. Lo que pasa es que creo que la historia, a veces el día a día nos hace no verla. Yo creo que el turismo, con una perspectiva histórica, nos ha permitido en España y en las islas desarrollar lo que es una sociedad del bienestar. Es decir, el turismo ha formado parte, hablando de qué es lo que hemos ganado. Yo creo que ha sido una estructura fundamental y un soporte fundamental para estructurar lo que es la sociedad del bienestar en España. Yo creo que lo que pasa es que ya remontarnos a 50, 40 años atrás, ya nadie se acuerda un poco de las dificultades que había,
para encontrar divisas, para desarrollar infraestructuras, etc. El número 1 es hemos ganado en que ha sido una parte importante en el desarrollo del bienestar, de la sociedad del bienestar de España, número 1, número 2. Yo creo que ha generado líderes, de los cuales las Islas Baleares, Mallorca, Ibiza, Menorca, ha generado líderes en el sector, pero no solamente en el sector del turismo. Ya nadie, yo por lo menos me acuerdo de cuando calzaba Yanco o Lotus, yo creo que muchos de los que estábamos aquí, pues, o Camper, ¿no? Entonces, es decir, creo que parte de esa cultura no ha sido únicamente el turismo, pero sí que ha empujado a ello, y difícilmente el turismo no se hubiese podido desarrollar sin estas figuras, tanto en la península como en Sesillas. Y después otra cosa que hay es, yo creo que para mí es uno de los leitmotiv, uno de los elementos clave, es el conocimiento y la particularidad de las personas para entregar mejor lo que le confiaron en un momento presente. No lo pensamos, pero para mí es, ¿sabéis cuántos turistas más o menos había en el año 1980? Ya ni nos acordamos, ¿no? Pues en Sesillas estaban en torno a 3 millones y en España estábamos en 15, 20 millones. Y dices, va, y de golpe y porrazo, pues pasamos a 14, a 15, a 16 y en España pues ya estamos, ya no se sabe si en 85 y 90. Y es porque la gente viene, simplemente. ¿Es posible sin una infraestructura de aeropuertos? Eso no es posible, no hubiese sido posible si no hubiese habido ingenieros aeronáuticos, ingenieros civiles, los famosos ingenieros de canales y puertos, las personas que han acometido el riesgo de desarrollar la infraestructura hotelera, arquitectos, bueno, no quiero extenderme más, pero yo creo que ya se ve o se apunta lo que hemos ganado. Lo que pasa, que el gran problema es que a veces lo olvidamos. Y yo creo que una de las cosas que no debiéramos de hacer es el olvido. Porque el olvido, no sé quién lo dijo, creo que fue un poeta griego que decía que para avanzar hacia el futuro hay que pensar en el pasado, es decir, hay que coger fuerza en el pasado. Y yo, para mí, eso es lo fundamental. Y después eso sería en síntesis, porque entiendo que después tendrán que hablar otras personas también. Yo creo que para perder, honestamente, para mí, de mi punto de vista, podemos perder si no tenemos en cuenta todo esto. Y yo creo que tenemos la gran suerte de que estamos en el tiempo de manejar los tiempos. Es decir, podemos decidir a dónde queremos ir. Yo creo que el ejemplo lo tenemos aquí en Ibiza. Yo creo que yo he trabajado en SEAT y sabéis que el primer coche que hizo SEAT es SEAT Ibiza. Y yo hoy me encuentro aquí. A veces yo creo que los astros... Mi primer trabajo fue SEAT. Una SEAT que era la primera vez que se desprendía de Fiat. Ya los que somos un poquito más mayores, pues nos acordamos cuando era el Fiat. Y entonces en aquel momento se decidió que fuera el primer coche SEAT español 100%. ¿Qué nombre le pusieron? Ibiza. Y le pusieron Ibiza porque es una marca tan potente a nivel internacional, y esa marca se hace a través de los valores de la gente que estáis aquí y los que no están aquí. Yo creo que esa es una fortaleza, y lo de Sesillas. Y yo creo que cuando se produce el challenge de decir dónde quiero ir a futuro para que siga siendo competitivo, yo la experiencia, y no quiero redundar en ello porque seguro que tendremos tiempo para explicarlo después, la experiencia que he adquirido es que la sostenibilidad no es una moda, sino es una forma de continuar siendo lo que somos. No quiero continuar porque seguiria hablando i no quiero monopolitzar. Joan, és el teu torn. Deia molt d'encert, Antonio, que és supertransversal el turismo, porque es calidad, es sanidad, es vivienda, es carreteras, es accesibilidad, es transporte, es vida. Entonces, por eso hay que contemplar todos los aspectos. Però és veritat que el concepte de sostenibilitat ha anat evolucionant. ¿Qué no opinas? Bueno, sobre todo darte las gracias por el carnet ibicenco, porque soy mallorquino, que los ibicencos saben que me encantaría ser ibicenco. Entonces, y agradecerle al presidente y a la familia del Partido Popular la invitación, porque es que
uno cuando viene aquí y ve esta familia cree en la política. Y creo que eso es fundamental, que creamos en la política como palanca para transformar. Porque gracias. Porque yo creo que lo primero es la convicción que tiene el ciudadano. Y el ciudadano se está desconectando de todo. Y yo vengo del cabreo mallorquín, donde todo nos parece mal y donde todo nos agobia. Y eso no es la palanca de cambio que queremos. Donde, como decía Antonio, habrá que transformar el modelo. Hemos creado el modelo, somos pioneros, tenemos las multinacionales más importantes, tenemos el know-how. Ahora, por ejemplo, el Consell de Ibiza, de una manera muy responsable, coge las riendas de la Escuela de Turismo de una manera muy activa y muy seria para que la formación del turismo resurja y esté a un nivel altísimo. Y yo creo en eso, precisamente. Creo que lo que hay que hacer es poner a las personas en el foco de la transformación, pero para eso hay que llevar a las personas a creer que el turismo es algo bueno. Sí. Yo os contaré una anécdota. Estaba esperando el vuelo de esta mañana. Me gusta mucho hablar con la gente, soy una persona que habla con desconocidos y me aporta muchísimo. Una señora de 82 años, menorquina, estaba sentada en la puerta de Ibiza, pero es que estaba esperando por tal, en su silla de ruedas, con su acompañante, que entiendo que era su hija, y estaba muy contenta de haber sido tratada en Son Espases. Yo le decía, además, hablando de la presidenta, le decía, en este momento, yo le estaba contando que a mí me sabía mal como Mallorca que tuviese que venir a Mallorca a tratarse, pero que no podemos llegar con la sanidad a todos los niveles, a todas las islas. Y ella estaba muy contenta y decía, yo lo que espero es que pronto se vaya ampliando tal, y este gobierno está trabajando para llevar la sanidad, para ampliar la sanidad a todas las islas. Y tenemos una presidenta que además está más en las otras islas o intenta estar en las otras islas y no solo en Mallorca. Y yo creo que también eso es muy importante, como hablaremos de normativa, para entender que necesitamos un marco común, pero estrategias diferentes porque las tres islas son distintas. Luego hablaremos del tema normativo, si queréis, pero yo lo que diría es, aquí tenemos un gran problema que hemos juntado dos palabras que son muy elásticas y muy amplias. Turismo y sostenibilidad, tú lo has dicho, o sea, el turismo lo es todo y sostenibilidad también lo es todo, porque acabamos hablando de vivienda. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y eso es un poco el hándicap de toda esta cuestión. La presidenta Proens ha activado una mesa del turismo con 150 stakeholders, operadores, gente que ha aportado inputs, pero eso también para la maquinaria de la reforma. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que necesitamos reformar el modelo, pero nadie puede poner en duda que el turismo es lo único que sostiene una universidad pública, un Son Espases, unas infraestructuras, un bienestar, y quiero pensar, luego hablaremos de eso, que a pesar de que nos pensemos que no hay bienestar, hay bienestar. La señora de Menorca me ha contado, yo cuando tenía 10 años empecé a trabajar, tenía 82 años, yo a los 10 años ya trabajaba. Yo creo que, aunque nos quejemos, hay un bienestar muy notorio en estas Islas Baleares. Luego continuaremos. Hola. Muchas gracias. Pues lo vi a Fiti Vicent porque sé que has estudiado mucho temas turísticos de esta isla. Bueno, me gusta venir a Ibiza, ¿no? Te sienten de aquí. Sí, sí. Sí, efectivamente, nuestra presidenta es una presidenta que está permanentemente en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, tanto o igual o más que Mallorca. Sí. Y que este tema lo ha liderado con estas entidades, más de 150 entidades en esta mesa de transformación, que ya ha hecho un diagnóstico y ahora van a sentar las bases, y ha servido un poco de hilo conductor para esta estrategia europea que os he contado de turismo. Valentina, adelante. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por esta invitación al PP Ibiza. Yo, evidentemente, no soy balear, no soy de Mallorca, ni de Menorca, ni de Ibiza, ni de Formentera, ni de Cabrera. O sea, soy gallega. De alguna manera, eso me permite entender también, aunque no somos isla, pero de alguna forma nos sentimos un tanto aislados en esa esquina norte de Portugal. Pero efectivamente, yo creo que parte de lo que estamos hablando es que
no se puede aislar lo que ha significado Baleares en el desarrollo turístico español de lo que ha pasado en el resto de España también, ¿no? Los últimos 50, 70 años, el desarrollo económico, social, cultural de España ha ido de la mano, sin duda, del desarrollo económico, pero los que habéis sido pioneros, mi comunidad autónoma, en absoluto. Ahora empezamos, ¿no?, a tener un desarrollo turístico y todavía es muy primitivo en comparación con el que se ve en esta comunidad autónoma, que es impresionante. Y una comunidad, además, que fue muy pionera. Probablemente, claro, para vosotros es bastante natural, pero el desarrollo turístico invirtió eso que ahora hablamos tanto, que es el flujo migratorio, ¿no? De aquí salía gente antes de que el desarrollo turístico llegase y desde que el desarrollo turístico ha llegado, lo que se ha convertido esto es un polo de atracción que ahora genera externalidades negativas como las que tenemos, ¿no? Que es una congestión humana y que la gente una vez que llega no se quiere ir, y yo estoy en ese lado. Entonces pido misericordia también y que entendáis que los paraísos cuando se descubren pues se quieren disfrutar. Y creo que eso es muy bueno también, que seamos capaces de sostenerlo, que de eso va la sostenibilidad, ¿no? De hacerlo natural y de hacerlo con sentido común, que es algo de lo que adolecemos mucho en estos tiempos, ¿no? Otra de las cosas en las que Ibiza fue tremendamente pionera también es en la integración y en la multiculturalidad de las personas, porque el hecho de recibir a gente de fuera lo que hacía era mezclar, ¿no? Tener una diversidad social enorme y de gente, pues, extranjeros que venían, que no era tan natural en otros sitios, de una diversidad sexual mucho antes que otras comunidades autónomas de España, y eso también ha hecho una configuración social muy especial, que creo que es interesante ponerla en valor, porque eso se ha hecho de una manera natural y es lo mismo. De alguna manera lo que me gustaría es dejar yo voy a intentar, ¿no?, en todas las intervenciones, dejar un punto de esperanza muy fuerte en las capacidades que tenemos para adaptarnos al futuro con los retos que nos plantean, y en la capacidad de la inteligencia, no solo la artificial, sino la humana, para que cada vez que nos encontramos con una dificultad seamos capaces de sobrellevarla. Y ahora es verdad que el reto, la sostenibilidad, hacer el turismo sostenible es cómo se compagina todo ese turismo que tanto y tan bien ha traído, tanta sostenibilidad ha traído, económica y social y cultural, con el bienestar de los ciudadanos que viven aquí, ¿no? Con el bienestar de los que residen aquí, y no convertir su vida también en un infierno, en algo que no sea positivo para ellos. Ahí está el reto, pero creo que hay muchísima capacidad para hacerlo, y creo que tenemos que distinguir, así como primera idea, la congestión demográfica, es decir, el exceso de personas que llega, que hay maneras de poder, ¿no? Hay fórmulas para intentar gestionarlo de alguna forma, hay una gestión de flujos, de la sostenibilidad, o sea, de los retos que eso plantea a nivel medioambiental, ¿no? Pues de la gestión de los recursos hídricos, que también sabemos que hay fórmulas para hacerlo. Lo ha hecho países como Israel, en fin, hay mucha gestión de políticas públicas que están haciendo los retos que tenemos por delante, a lo mejor no combinados, y eso es lo que estas islas, o lo que esta isla tiene que ir avanzando y siendo pionera, pero que creo que no podemos trasladar un mensaje ni de miedo ni de prevención ante lo que nos ha dado los mejores años de desarrollo económico, social y medioambiental también, ¿eh? O sea, no creo que estemos en un momento medioambiental peor que el que vivíamos hace 30 años, sino acompasado con los tiempos que vivimos. Alguien dirá, pues es que este calor es inédito bueno, pues probablemente el aire acondicionado también es inédito. Es decir, tenemos que ser capaces de crear que la tecnología está ahí para ayudarnos a vivir mejor, y que eso es lo que tenemos que hacer, ayudar con políticas públicas que estén muy pegadas a los ciudadanos y escuchándoles mucho, que es lo que hace este partido. Pues sí, precisamente en este informe que presentaron en el Comité de las Regiones, Toni Riera, el catedrático de la universidad, explicaba, y también la presidenta, que el ciudadano tenía que estar en el centro de las políticas y que la sostenibilidad significaba un equilibrio entre el visitante y el residente, y que la gestión tenía que ser adaptativa. Es decir, cada vez que haya errores, ir corrigiendo
para que este equilibrio sea real, ¿no? Y que la gestión fuera adaptativa y que la insularidad estuviera presente de manera transversal en todo. Que es verdad que en Europa se habla mucho de insularidad, pero más como discurso que como realidad. Entonces ahí tenemos también una lucha permanente. Yo le quería pedir a Antonio, que tú que tienes una experiencia de más de 30 años en el sector hotelero, desde el punto de vista de la empresa privada, de los hoteleros y del sector hotelero, ¿cuáles son? Que nos cuentes un poco a nivel empresarial cuál ha sido el proceso para poder confluir en este turismo sostenible. Han hecho esfuerzos increíbles, pero ¿cuál ha sido el proceso desde tu punto de vista? Si ha sido más dinámico y cómo lo describirías. Bueno, yo cuento mi experiencia. La verdad es que yo acabo en el sector, o estoy en el sector hotelero porque yo inicialmente empecé, como os he comentado, generando los SEAT Ibiza, en SEAT. Aprendí un montón ahí. Me di cuenta que aprendí mucho para afrontar retos del futuro en el sector hotelero. Después, ahí aprendí que la complejidad siempre está presente en los grandes retos. Hay complejidad. Si quieres afrontar grandes retos, cuando empezó con el SEAT Ibiza, dije, oye, ¿dónde vais a ir con el SEAT Ibiza? ¿Estáis locos? Dejas a Fiat y te vas a ir. Pues nada, nadie lo creía. El SEAT Ibiza era uno de los coches más vendidos en toda Europa y sirvió para el despegue de la marca SEAT. Después, contestaré a lo que me preguntas, aquello que cuando empiezas a trabajar, a mí Estados Unidos me parecía que era un poco la meca, que si no ibas a Estados Unidos o no trabajabas con una empresa americana, y no sé si recordaréis, los que sois un poco más mayores, Arthur Andersen me parecía que era un amigo mío, Arthur Andersen. Para mi madre, aquello no significa, dice, oye, ¿qué haces, hijo? ¿Estás SEAT? ¿Qué vas a irte a Arthur Andersen? ¿No? Pero bueno, me fui allí y ahí aprendí una cosa que me ha servido después para afrontar los retos que comentaré ahora. Es el cómo hacer ejecutable una idea que no está presente de momento y que tienes que hacerla. Y entonces es método. Método y otra cosa que he comentado al inicio, talento. Es decir, rodearte de personas con un talento suficiente para afrontar el reto. Yo lo que he descubierto en todo este proceso es que no hay déficit económico, sino que hay déficit de talento o tecnológico. Entonces yo ya intento hacer primero que el cash flow, que se llama aquello de que no sabía el cash flow, bla, 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 es el knowledge flow, es decir, el flujo del conocimiento. Bueno, con todo esto, aquello lo clásico, tenía 30 años, digo, ¿qué hago? Pues tenía que casarme, y tenía una novia de toda la vida y digo, oye, pues... Y tenía ofertas, en Arthur Andersen nos llegaban ofertas, y tenía una de la Caixa. La Caixa de... Y digo, claro, pues lo lógico es la Caixa. Y viene otra oferta, estábamos haciendo una due diligence para NH Hoteles. En aquel momento NH tenía 12 hoteles. Y bueno, la primera vez dije que no, pero ficharon a un consejero delegado que era de Harvard, el fondo de inversión que entró. Y entonces ahí digo, oye, ese tío es de Harvard. Y entonces empecé a investigar el sector hotelero, el sector de hospitalidad. A mí la palabra hospitalidad me conecta mucho con esto. Y digo, oye, esto es fantástico. Es decir, encontré que era uno de los sectores que más potencial tenía para generar desarrollo humano, es decir, generar bienestar. Y hubo una frase que era, dice, y se la aprendí de una pregunta que me hizo el jefe de diseño cuando fuimos a Giugiaro, es decir, el diseño de Ibiza lo hizo Giugiaro, que es una marca de diseño de hoteles, y me preguntó, oye, Antonio, ¿tú sabes lo que hacemos? Y yo digo, oye, si estás en un sitio que diseñas coches, pues será coches. Y él me dijo que hacían emociones, ¿no? Entonces, este hombre me quedó aquello que al final el tema de hoteles, el tema del turismo, lo que generamos es emociones que generan bienestar en las personas, en cualquiera de los momentos. Y una de las frases que al final me sentía muy cómodo y que creo que representa el sector turístico / hospitalidad es que nos encargamos de devolver mejor a las personas que nos confiaron. Es decir, nosotros vendemos habitaciones, pero en última instancia lo que hacemos es que las personas que acogemos el día de hoy, mañana, es que encuentran mejor. En un sentido amplio de la palabra. Hay gente que, sabes que no todos tenemos la misma edad, no demandamos lo mismo
Ibiza es mucho más atractiva en unas etapas de tu vida, otras es Menorca, pero al final devolvemos a las personas mejor que nos fueron confiadas. Entonces, partiendo de esa base, vas evolucionando y lo que te encuentras es que al final, si quieres devolver o entregar a las personas el día siguiente mejor, y se puede hacer en el sentido amplio, no solamente en el hotelero, el sector de la hospitalidad, lo que tienes que hacer, o lo que necesitas, no lo que tienes que hacer, lo que necesitas es hacer más congruente el entorno donde lo desarrollas. Y entonces ahí empezamos con las palabras que ahí van a veces como las bolas y hay que fijarlas, es decir, la ecología, la sostenibilidad. Es decir, pues bueno, la ecología es que el medio ambiente esté bien, ¿no? Y la sostenibilidad es el medio ambiente, las personas y el equilibrio entre el input y el output, es decir, la economía. Es decir, que eso de entregar más de lo que recibiste es que tengas un pequeño beneficio, ¿no? Es decir, si tienes un pequeño beneficio, quiere decir que has entregado menos materia, o has utilizado menos materia que el valor que te han percibido, ¿no? Vale, pues eso parece que van encajando las piezas y dice, pero bueno, vamos a ir aterrizándolas. Mi primera experiencia con el sector de la sostenibilidad, pues en NH, pues evidentemente seguimos trabajando, intentamos hacer las cosas mejor, utilizar menos recursos de los que utilizábamos el año anterior, ¿no? Pues para tener más beneficios. Ahí era reducir costes. De alguna forma estábamos haciendo un elemento de sostenibilidad, es utilizar menos recursos para hacer lo mismo o para hacer más. Después de esto, lo que me encontraba era que un sector que, digo, oye, esto es fantástico, ¿no? Te encuentras que la gente está mejor, duermen bien, se sienten satisfechos y tenía la necesidad de participar en la creación de algo. Y ahí se me permitió empezar como pequeño accionista en la creación de AC Hoteles. Y ahí que aprendí también. Lo que aprendí en NH es que el 20-30% de los hoteles genera el 80% de los beneficios. Eso no lo descubrí yo, lo descubrió Pareto, un italiano, ¿no? Y dije, pues el hombre se dio cuenta de que el 20 o el 30% de las acciones, ya no solamente de los hoteles, genera el 70 y el 80. Y entonces al socio que en aquel momento estaba, yo le dije, oye, Antonio, que también se llamaba igual que yo, digo, hagamos algo, utilicemos lo que aprendimos anteriormente. No hagamos aquello que nos hace consumir recursos, pero no nos genera el beneficio que necesitamos. De alguna forma es una forma de ser sostenible. Es decir, utilizo menos recursos intentando evitar los errores en proyectos, pero lo que pasa es que el ser humano somos muy testosterónico, ¿no? Es decir, cuanto más grande, mejor. Entonces, yo creo que hay un factor importante, y otra vez, aquí el hecho de no generar el 80% de las actividades para generar el 20% de los recursos es mediante el talento. Yo hago mucho hincapié en utilizar la habilidad, tanto la que ya tenemos como la que podemos adquirir. Y ya definitivamente el sector sostenible yo para mí tenía la necesidad de estar más en conexión con lo que rodeaba el sector. Y entonces surgió OSPES. Y dices, ¿y OSPES por qué? Me sucedió, o lo que me encontré es que el sector necesitaba cada vez más de entregar algo más de intangible, no solamente ya está la habitación, ya era la experiencia. Entonces, en aquel momento estábamos hablando de 2001, el hecho de decir, oye, la gente necesita experiencias, ¿no? La gente necesita algo más que la habitación. Y ahí también me sirvió el tema de mi experiencia en SEAT y mi relación con los coches. La experiencia de cantidad y calidad se había vivido también en el grupo Volkswagen. A mí me pilló cuando ya Volkswagen entraba en SEAT. Y también optaron por lo mismo, es decir, intentemos fabricar los coches que la gente necesita. No produzcamos para inventario. Y ahí surgieron dos temas. El tema del just-in-time, es decir, una de las grandes herramientas que hay para reducir el consumo, ahora se llama kilómetro cero, era que todo lo que necesitas esté lo más cerca posible de donde produces, con el objeto de evitar pues, costes de transporte, CO2, bla, 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 bla. Y al final lo que hicimos es recuperar edificios históricos que estaban derruidos y transformarlos en hoteles de 5 estrellas, donde recuperábamos también la historia y lo dotábamos de spa. Eso en principio, a mí me dijeron, y eso es otro de los temas importantes para afrontar cualquier innovación.
todo el mundo, cuando haces algo nuevo, el 80% ahí es un Pareto inverso. Te va a decir que te vas a equivocar, que eso es erróneo, que el turismo, la sostenibilidad es una milonga, que es gastar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo observaba que había factores que me confirmaban que no era así, si estaba bien hecho, si estaba bien estructurado y si tenía a las personas idóneas. Yo contraté en OSPES, que eso también tuve que lucharlo, es decir, cualquier cosa nueva cuesta mucho. Encuentras dificultades en los consejos de administración. Yo pedí un ingeniero de telecomunicaciones y un matemático. Dice, pero Antonio, tú estás loco, si estás haciendo hoteles, que me pidas un cocinero de puta madre, pues fantástico. Pero ¿por qué pides un ingeniero? Y me notaba que para construir la complejidad y utilizar los datos necesitaba personas que manejan instrumentos para hacerlo. No fue fácil. La gente estaba dudando. Digo, hemos nombrado a Antonio Pérez Navarro consejero delegado y nos estás pidiendo, seguro que nos hemos equivocado. No recibía al principio halagos ni... Y entonces yo creo que eso también tenemos que preverlo. Cuando se inicia cualquier cosa de este tipo, si te rodeas de talento, tienes que tener seguro de que vas a tener muchas probabilidades de triunfar, pero no vas a recibir, digamos, palmaditas en la espalda al final. Bueno, y ahora voy realmente a contestar tu pregunta y es la siguiente. Es decir, yo después de todo esto lo que he hecho ha sido hacer pruebas para intentar complementar el conocimiento teórico con el conocimiento práctico. A mí me ayudó mucho el tema de la medicina. Digo, si quiero ser cirujano, digo, no puedo ver los libros, sino que tengo que entrar en el quirófano y tengo que afrontar el hacerlo. Y ahí hicimos la primera prueba. En OSPES hicimos una prueba en un hotel de aquí de Ibiza también, que en aquel momento le pusimos Quilibra Aguas de Ibiza, que estaba en Santa Eulalia, sí, y que es el Aguas de Ibiza. Ahí nos ayudaron a ver qué podíamos hacer para introducir medidas de sostenibilidad. Ayudamos un poco para iniciar, aquí eran materiales sostenibles, saludables, etcétera, y nanotecnología. Y posteriormente hicimos un hotel también en OSPES que introducimos ya parámetros más sostenibles, que es un hotel que es para mí bellísimo, pero que cuando iniciamos estaba derruido, que es el Maricel. El Maricel, nosotros cuando lo vimos, estaba un señor que habitaba en todo el hotel, pero que no había hotel. Y el tema era, ¿cómo vas a hacer aquí un hotel? Tiene 40 habitaciones, bla, 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 no vas a conseguir... Bueno, le hicimos con el concepto de lo que he comentado anteriormente, pensar en cómo se construían en Sesillas, la piedra marés, ¿no? De todo. Coger otra vez talento, un arquitecto que interpretara... Es decir, para mí es como los árboles. Si quieres tener grandes ramas, tienes que tener raíces profundas. Si pretendes tener raíces grandes sin mirar en el sitio donde estás, difícilmente cualquier viento que venga te tirará. Y en el Maricel al final lo que hicimos fue esto, se consiguió, hubo sus dudas, pero al final pues yo creo que ahí está triunfando. Y después ya definitivamente el tema del proyecto más sostenible que hemos hecho era un proyecto que a mí me vinieron un grupo inversor y me dijo, Antonio, queremos hacer hoteles y tal. Digo, pero yo voy a hacer hoteles si son sostenibles, si no, no los hago. Me la jugué, digo, ya, a ver qué pasa, cruzo los dedos. Y empezamos una marca que se llamaba Seragua. La empezamos a finales de 2018, 2019, ¿y sabes cuándo la abrimos? En noviembre del 2019. Wow. 100% sostenible, ¿no? Y ahí aprendí otra cosa. Es decir, cuando digo 100% es sistema BREEAM. BREEAM es una certificación. Yo lo que quería es que yo no dijera esto es sostenible o no, sino que hubiera un refuerzo externo que me dijera esto es BREEAM. Bueno, esto es sostenible. Entonces, utilicé distintos sistemas para certificarlo. Paralelamente, azares de la vida, por otros temas que no vienen al caso, desarrollé un aceite ecológico, que ahí aprendí bastante. Y empezamos a hacer el tema del F&B en los hoteles. Y entonces hay otro problema que hay, es que la gente cuando habla de sostenibilidad, yo quería que fuera todo CCPAE, ¿no? La hojita esta que hay, sostenible, etc. En resumidas cuentas, cuando abrimos, el hotel se abrió con todo esto. Una conclusión que hay es, si se quisieran hacer todos los hoteles sostenibles en este momento, es imposible. Si un hotel tiene entre 6.000 y 8.000 piezas, no las 100 habitaciones, piezas singulares, en este momento
muchas de los elementos que necesitas para vivir en un hotel es imposible encontrar sostenibilidad. Ejemplo número 1, la lavandería. No hay lavanderías. Te dicen, no, hacemos esto porque... Pero aquello certificado sostenible con una ISO o con lo que sea, no hay. Lo que se llama los tejidos que se utilizan para los hoteles, ahora están empezando a haber algunas, pero no hay producción suficiente. Nosotros, por ejemplo, queríamos amenities. Estuvimos mirando con una empresa de Mallorca, pero queríamos el certificado. Es decir, no que me dijeran que es sostenible o que el envase fuera sostenible. Bueno, al final tuvimos que ir a... Bueno, en resumidas cuentas hicimos todo eso, nos encontramos que tenía a priori un valor, estábamos aproximándonos a 2020, y ya os contaré qué es lo que pasó. Después la gente, las personas, evitamos todo el papel, introdujimos un software para evitar todo el papel y que las personas se dedicaran a estar en contacto con el cliente. Todo parecía ir bien, los socios míos dudaban, ¿qué está haciendo este hombre? Y abrimos diciembre, 2019. Pandemia. Nadie sabíamos lo que iba a pasar. Yo con las dudas, a ver qué pasa. En febrero me acordaré siempre que me iba de Alicante, el aeropuerto de Alicante, ya me iba y empezaban a decir que había una serie de cosas, bla, 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 bla. Os hago el cuento corto. Bueno, ya sabéis, 13 de marzo. Pandemia. Y ahí descubrí una cosa que me dije, oye, ¿qué va a pasar? Las personas se quedaron en el hotel, una directora. ¿Una directora? ¿De dónde es la directora? De Mallorca. Yo la fiché porque estuvo en una persona, porque no solamente es hacer sostenible el edificio, es que las personas piensen en sostenible. Es decir, ya no soy, no me meto en el despacho, sino que tengo una capacidad enorme para generar bienestar en las personas. Mallorquina, Elena, tiene una hija y se quedó durante 15 días, una hija de 10 años, estando en el hotel para saber qué hacíamos con las personas. Sabéis lo que pasó, no os voy a contar la historia, pero al final sabéis que se empezó a abrir. En síntesis, el COVID hizo que la gente buscara lo sostenible. El hotel, que ha tenido el break-even, es decir, la apuesta en cubrir los costes más rápido que he tenido en mi experiencia fue este. Hay que mirarlo dentro de este contexto, pero en los dos sentidos. Y el RevPAR, uno de los más altos, ¿no? Y ya acabo. La experiencia es, las personas tienen que pensar en sostenibilidad, hay que hacerles y explicarles el tema. Hay que saber que no se puede ser 100% sostenible porque la capacidad, y eso es una oportunidad para España y para Sesillas, hay un potencial enorme de crear productos certificados con sello sostenible. Cuando digo es sello, no tener miedo al hecho que tengamos. Es como, igual que personas de aquí tan relevantes pues se someten cada día pues a su cuenta de resultados, a ganar un partido, etcétera, etcétera. Yo creo que no tener miedo a eso y saber que hay una gran oportunidad, pero que también en este momento habría un cuello de botella si todos quisiéramos ser sostenibles. Yo empezaría por poco. Y acabo con esto. El sitio para empezar a ser sostenibles, que tenga impacto en la cuenta de resultados, la gente dice, oye, es sostenible, pero al final, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿No? Yo al final dije, oye, si tengo que explicarle a una persona que es sostenible, digo, lo mejor es que lo vaya descubriendo. Digo, oye, tú quieres incrementar el valor de tu marca y mejorar tu cuenta de resultados, y eso lo entiende todo el mundo. Digo, pues vale, no te preocupes. Reducción de la huella del carbono, reducción del consumo energético, y después una cosa muy importante, lo que se llama el tema de lo que son sensorizaciones y capas ligeras de automatización para no llamarle inteligencia artificial. Las experiencias que estamos teniendo con ello es... yo también tuve que hacer lo mismo. Me parece que tengo que cortar, ¿no? Sí, Antonio, ya sí damos... Bueno, pues yo en síntesis yo creo que existe la posibilidad de hacerlo. Yo os aconsejo que tiréis, es decir, es un lugar donde la cuenta de resultados lo va a permitir, vais a mejorar el CO2 y vais a permitir avanzar en otra etapa. Bueno, me ha parecido un ejemplo de... Total, un ejemplo, ha dicho, de talento y de liderazgo, porque has dado
has dado en el clavo de, me gusta lo de la hospitalidad, que haya talento y sobre todo que al final es bienestar, dar más de lo que has recibido. O sea que me ha parecido interesantísimo toda tu intervención. De hecho, en la Estrategia Europea de Turismo se va a plantear una etiqueta de sostenibilidad con reconocimiento europeo y que al final es calidad y es todo lo que sabemos que es, ¿no? Pero es uno de los temas que se van a plantear. Ara anem amb en Joan. A mí lo de las etiquetas y los certificados sí. me da mucho miedo. Miedo. Lo hablamos. No sé qué me quieres preguntar, pero lo hablaremos. No, está como propuesta, luego lo podemos, lo podemos enmendar, porque estamos en un plazo que podemos enmendar lo que queramos. A mí cuando alguien hace algo para una etiqueta o para un certificado, me asusta, porque además luego está quién supervisa ese certificado y cuáles son las normas y si esas normas son realmente las adecuadas. Hablábamos un poco de la prueba experimento, error o acierto, y yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que lo importante es, supongo que tu pregunta era normativa, es tener un marco que dé seguridad jurídica y un marco donde además los operadores se encuentren cómodos. Creo que eso es fundamental. No podemos tampoco crear normas estratosféricas o que no sean realistas. Con lo cual sí que creo que hay que hablar con el sector, porque Antonio decía una cosa que sí que me pareció interesante y es, detrás de todo esto hay una cuenta de resultado y hay unos operadores a los que yo tengo que imputarles un coste ambiental fundamental, ¿no? Y todos sabemos quién contamina más y quién, pero tampoco no podemos criminalizarlos. Ahora en Mallorca tenemos además el tema este de la criminalización turística, que me parece muy grave, que lo dejo para después el chiringuito, cuando estemos en el chiringuito, hablarlo tranquilamente, lo que está pasando con la prensa, algunos partidos y toda esta cuestión que Rosa a lo mejor la sabe, se lo trascendió a Ibiza, pero me parece escandaloso. Entonces, sin criminalizar, ¿cómo implicamos a los operadores a que hagan esas prácticas? Pero lo primero es que esas prácticas tienen que ser beneficiosas para la cuenta de resultados. Lo primero de todo. Porque si no, ¿qué ocurre? Sostenibilidad empieza con S, como también sol y también sacrificio. La sostenibilidad tiene que ser un sacrificio. ¿Qué pasa cuando implantamos la recogida selectiva en los municipios? Hay un rebote colectivo tremendo, tremendo. Al final nadie se escapa de eso. Yo vivo en Andratx, yo soy de Sa Pobla, o mis orígenes están en Inca y en Sa Pobla, perdonad, también me olvido de Inca. En Sa Pobla sí que hay recogida selectiva, impuesta por un pacto de progreso local. Lástima que no haya venido la presidenta para preguntarle qué pasa en Sa Pobla con el PP de Sa Pobla. Pero ahora se ha implantado en Andratx, donde está gobernando el Partido Popular. El rebote, el cabreo, los posts de que recomiendo a los políticos no estar ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna red social, porque es lo peor que puede pasar. A mis amigos políticos les digo, ¿sigues estando en tal? Sí, estás loco. Yo lo que estoy viendo es un rebote de la población a eso. ¿Por qué? Antonio ha dicho una cosa que me parece muy interesante, pedagogía. O sea, hacer pedagogía implica mucho tiempo. O sea, yo creo que hemos perdido muchos trenes. Y esto no es de hoy para mañana. Y luego hay otra cosa. Supongo, Rosa, que me querías preguntar por la normativa. Yo creo que la normativa... sí que aquí me ha traído el tema del alquiler vacacional en algo que lleva 10 años, 10 años en un congreso que lleva 10 años, además aquí en los últimos años, así que en el Torre del Mar. El tema de la normativa sí que creo que es muy importante, ¿no? Y la normativa que requiere, lo digo por el tema del alquiler vacacional, donde es verdad que aquí el consejero, el director general que está por aquí, el consejero no lo he visto, han trabajado mucho en la oferta ilegal. Normativa, datos. O sea, yo no puedo aprobar una normativa sin datos. O sea, lo primero que tengo que tener es una visión muy clara del negocio, de qué nos cuesta, de qué queremos regular, cuál será el impacto normativo. Y luego voy a eso. Y luego para mí está una segunda fase, cuando hablamos de sostenibilidad, y Valentina te dejo ya el turno, el control de todo esto. Piensa, norma, inversión, control y eficiencia. ¿Quién hace el control?
Yo venía con una idea y ya que José Vicente me invita y me ha invitado a venir aquí y siempre me viene con el peso de la invitación habrá sido correspondida, déjame lanzar una idea, tema de control de las medidas de sostenibilidad, plan de circularidad, que una crítica hacer a esta legislatura, y luego también lo podemos hablar en el chiringuito, es que yo no he visto la reforma de la Ley de Turismo de Baleares con el sello de un nuevo rumbo. O sea, somos herederos de las normas turísticas del Pacto de Progreso que durante 8 años ha pensado contra turismo y ahora seguimos teniendo los efectos. Sí que espero que haya una reforma de la Ley de Turismo de las Islas Baleares en la próxima legislatura. Porque los planes de circularidad son de 2022, que acaba en 2027. Y, bueno, yo no creo que en ese momento socialistas y podemitas se sentasen con el sector a negociar. Aunque siempre uno dice el sector, y en este caso el sector hotelero, escuchad, turismo son hoteles, turismo son viviendas vacacionales, turismo son restauración, turismo, Mariano Juan no está aquí, pero sí que está su mano derecha, Enrique, turismo es ocio. Me gustó mucho cuando leí que el conseller dijo, es que el ocio en Ibiza es importante. Claro. Esa afirmación por parte de un político, para mí es valentía, y lo que decía un poco antes, no es importante la valentía política. No podemos ir contra el ocio en Ibiza. ¿Que el ocio de Ibiza puede llevarnos a situaciones insostenibles? Sí, pero el ocio en Ibiza es fundamental. El ocio en Ibiza mueve muchísimo dinero, mueve muchísimos lugares de trabajo, y aunque no nos guste o nos guste, es una industria que es pionera y es objeto de deseo en todo el mundo. Viene gente de todo el mundo para salir de fiesta a Ibiza. Y eso ningún político, ningún gobierno tiene que tampoco obviar eso. La normativa que haremos tiene que tener presente una cosa: somos objeto de deseo de medio planeta. Entonces, yo no puedo crear una normativa que vaya contra qué somos objeto de deseo de todo el planeta, que aquí tenemos australianos, americanos. Entonces, lo que hay que es saber jugar con eso. Y a lo que iba, y es un poco la tal, la medición o el control de los planes de circularidad, si tiene que ser efectivo, tendrá que cambiar la administración. ¿Cómo? Primero, inteligencia artificial, creo que es fundamental. Creo que la presidenta hace 2 o 3 semanas anunciaba una inversión, está aquí el vicepresidente, una inversión brutal en un centro o que se van a dedicar no sé cuántos millones a que la inteligencia artificial esté presente una vez por todas en el sector público. Creo que es fundamental. Y luego otra cosa, y acabo. Los inspectores de turismo, que son muy poquitos, además, y para en Mallorca tenemos oferta arreglada y oferta ilegal, no pueden gestionar los planes de circularidad. Con lo cual, el control necesita o requiere de crear un cuerpo específico de técnicos ambientales que sean los que lleven esa supervisión junto con el sector privado de esos planes de circularidad que se pongan en marcha a partir de ahora 2027, donde yo también espero que en una coordinación entre administraciones, y luego tendremos tiempo para hablar de esto, y Europa también importa, donde el Gobierno de España no boicotea las Islas Baleares, porque eso, cuando tienes al Estado, aunque no tenga competencias, que las tiene porque residuos, transición energética es el Estado, si te boicotean, tú no puedes avanzar. Y por desgracia, a las Islas Baleares nos boicotean tanto en tema de financiación como también en muchas iniciativas solamente porque somos las Islas Baleares. Y no es Madrid, es el Gobierno de España, porque me ocurre cuando hablo con amigos de Madrid, me dicen lo mismo, no digas nunca Madrid, di el Gobierno de España, porque los madrileños, muchos madrileños, adoramos Mallorca, venimos de vacaciones a Mallorca, tenemos esta idea de Madrid, es el Gobierno de España. Entonces, conclusión, yo creo que es muy importante que la normativa tenga datos, tenga pedagogía, tenga un seguimiento, tenga un control, y todo eso también requiere muchos medios. Entonces, el cóctel es muy complicado. Bueno, me ha parecido también, todos, ¿no?, muy interesante la intervención de Joan. Efectivamente, yo tuve alguna experiencia de gobierno. En el año 2007, nosotros ya tuvimos que hacer una campaña, un turista, un amigo, porque ya los grupos de izquierda
al final siempre todo se repite. Ya eran pues manifestaciones, pues porque el agua, consumen territorio, siempre es el mismo modus operandi, y tuvimos que hacer una campaña a nivel de todo el mundo y a nivel sobre todo de promoción en Europa de un turista, un amigo, porque el sentido común se tiene que imponer, y yo creo que has hecho una intervención con mucho sentido común, que muchas veces falta, porque poner en peligro la industria turística es poner en peligro el futuro de la población, el futuro de una tierra. Entonces, eso es importante. Quería recordar, además, no sé si Rafa, que Ibiza ha sido candidata a ser ciudad europea pionera en turismo verde, y se va a volver a presentar este año, que yo estoy segura que lo va a conseguir, porque ha hecho muchas inversiones en sostenibilidad y en innovación. Y entonces eso para Europa es el futuro. Así que totalmente de acuerdo. El ocio, sin ninguna duda, es turismo. He venido con Miguel Jerez y decía, Miguel, hay que buscar el equilibrio, hay que regular, hay que hacer la gestión adaptativa, pero que efectivamente el modelo de Ibiza es un modelo referente y es un modelo único en el mundo. Y es el modelo que todo el mundo aspiraría a tener y, por lo tanto, ponerlo en valor. Luego tendremos que corregir, como toda la vida, pues gestión adaptativa, pero no entraré en este discurso de criticar por criticar, porque el modelo contrario no ha dado resultado en ningún sitio del mundo. Y vamos con Valentina. Ella, como sabéis, está dirigiendo Oikos, que defiende abiertamente el medio ambiente y la sostenibilidad con una posición conservadora. Y yo le quería pedir a ella cómo podemos hacer esta pedagogía que decía Joan para poder ver la sostenibilidad como una oportunidad, como una inversión y no como una imposición. Pues es que, francamente, después de estas dos intervenciones anteriores, me han dejado la pelota botando, porque esto es lo que hace un think tank, que es un tanque de pensamiento, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde Oikos es pensar en soluciones para políticas públicas, que es lo que la empresa privada hace muy bien desde la propia empresa, porque genera pues, esa innovación y eso en la política se hace desde los centros de pensamiento, ¿no? Y a la vez que esté muy centrada y muy pegada al ciudadano y a los problemas reales, y que desde ahí se pueda hacer una normativa que tenga sentido, ¿no? Es verdad que, a diferencia de lo que pasa con las empresas privadas, aquí, claro, la normativa afecta de una manera directa al ciudadano y además solo se puede expresar en las urnas cada 4 años si convocan elecciones. Y eso pues no se puede hacer una ingeniería social, al menos no es deseable, ¿no? que se haga así. Y para eso existen pues, centros o think tanks como el nuestro, como Oikos, que además es verdad que nosotros nacimos con una idea. Esto está creado por 2 fundadores que no están aquí, que uno de ellos es mallorquín, Toni Timoner y Luis Quiroga. Luis es de León, pero Toni es mallorquín, y ambos, Luis se ha comprado una casa en una Petra en Mallorca y tenemos bueno, pues mucha relación con las islas, y esto es muy pionero. Ellos viven en Londres y la idea de think tank nació allí justamente viendo cómo el Partido Conservador británico pues defendía muchísimo las posturas conservadoras, y en España parte de lo que acabamos de oír tiene que ver con cómo se ha, permitirme la palabra que no es bonita, prostituido el debate político durante estos años con estas soluciones de políticas públicas que deberían de estar absolutamente desprovistas de ese tinte ideológico y casi polarizante, ¿no? En donde hay una parte que son buenos, hay unas soluciones políticas que son buenas y otras que son perfectamente demoníacas, y cómo en lugar de buscar el interés público y la sostenibilidad, que también significa el largo plazo, no sirve de nada tener una imposición de una política pública que puedes hacer durante 4 años y que cuando llega el siguiente gobierno no se puede mantener, porque entonces ninguna solución es buena, y hay que escuchar a la gente. Hay que entender que tampoco hay soluciones perfectas, es decir, cuando tú apoyas a un sector siempre tiene una externalidad negativa para otro. Eso hay que entenderlo, hay que saber valorarlo, hay que estudiarlo, hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con rigor, hay que hacerlo con datos. Hay
hay que hacerlo con prudencia porque estás tratando de personas, de sectores, de intereses y es suficientemente serio como para tomárselo así, ¿no? Entonces, nosotros desde Oikos, efectivamente, pues nacimos y nos llamamos, que esto es un rara avis porque en España el mundo pues ecologista está prácticamente, además si se utiliza la palabra les molesta, ¿no? Yo tuve una discusión con Juancho López Ugalde, que era aquel de Greenpeace, que es diputado en el Congreso hoy también, y decía, pero ¿qué es eso de un ecologista de derechas? Porque Luis y Toni, esto es casi publicidad, pero hicieron este libro que se llama El ecologista de derechas, un poco, bueno, intentando levantar la conversación, ¿no? Y diciendo, aquí está lo que piensa el ecologismo de derechas, que también existe, que es una forma reivindicadora de decir, es un ecologismo sensato. Hablemos de sensatez, de sentido común, de las cosas que son. No podemos pensar y soñar en un medio ambiente perfecto en donde los hombres sean incompatibles con él, porque esto se llama ¿no? el hombre salvaje y no queremos volver ahí. Sino cómo podemos mantener, sostener y desarrollar más económicamente nuestro país, nuestras islas, o sea, el turismo. Sería pegarse un tiro en un pie, verdaderamente cargarse el turismo para intentar, bueno, pues imaginarse que se puede vivir de otra manera, ¿no? En un país como el nuestro, sobre todo. Esto es como ir en contra de las renovables en un país como el nuestro también, ¿no? Que tantísimo desarrollo y autonomía nos permite. Pues lo que hacemos desde ahí es pensar soluciones y ayudar bueno, pues a los políticos y a los partidos y a la ciudadanía, también a esa pedagogía que es muy importante, y para eso hay que escuchar, hay que entender, hay que traducir y no hay que sesgar e intentar manipular, ¿no? Llegar con una idea previa y todo aquel que no esté convencido al final de la reunión de que tú tenías la razón, entonces demonizarle y decir que está en perfecto error. Es verdad que en las soluciones, todas las que estamos hablando, desde la zona de bajas emisiones a ahora que hay en el Parlamento Europeo estáis ahí con los ETS y las soluciones deberían ser o no, nos lo tenemos que replantear. Pues claro que sí, hay que replanteárselo todo constantemente, ¿no? O sea, creo que se trata de reformar las cosas, ¿no? El mundo sostenibilidad entiende que la reforma es buena y no la ruptura. O sea, antes de para no llegar a una ruptura total, reformemos antes y hagamos y escuchemos cuáles son las necesidades, que la competitividad hoy va primero, que no teníamos una guerra en Ucrania y hoy la tenemos, que nuestra dependencia energética es distinta de la que había hace 10 años o hace 5 años y no ser ciegos a una realidad que se nos impone y que lo único que tenemos que hacer es saber gestionarla, ¿no? Así que, bueno, eso es ahí os servimos a todos, porque os invito a entrar en la web y a que el PP de Ibiza nos siga llamando en todas las escuelas de verano que quiera, que vendremos a contaros lo que vamos viendo cada año. Pues muchas gracias. Efectivamente, las instituciones europeas se están replanteando el Green Deal, el Pacto Verde, y están intentando hacer las modificaciones que tienen que hacer para que la sostenibilidad y la competitividad vayan de la mano. Entonces, estamos ampliando plazos para dar tiempo a una adaptación, porque es que si no, entre China y Estados Unidos quedamos sin ser líderes en competitividad. Y ya queda nada porque va a venir Mariano Rajoy, nuestro presidente del Gobierno de España, hace unos años y además un líder mundial. En nada, pero yo creo que podríamos cerrar con un minutito de cierre cada uno. Empezamos por Antonio. Bueno, para mí creo que lo que podría ser interesante de aquí que saliera es, tengo como 4 grandes indicadores pues, para saber si avanzas o no. Serían interesantes. En España, yo creo que el futuro, inicialmente era el sol, yo creo que será el conocimiento, el nuevo será el conocimiento y la forma de plasmarlo son las patentes. España, en los últimos 10 años, hasta donde yo sé, excluyendo una compañía, no ha hecho ninguna patente en el sector turístico. Airbnb sí, Booking también, y la École de Hoteliers de Lausanne también 2, y la Universidad de Cornell también. Yo creo que las patentes determinan el potencial, es asentar el conocimiento y propiciar que el futuro sea más seguro. Número 2, es el tema de aplicar ese conocimiento de hospitalidad intentando que las empresas atraigan
y se queden y amplíen el talento. Si no hay talento, el dinero que llega se pierde. Número 3, el tema del huésped y el anfitrión. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que, fruto de las nuevas tecnologías, los millennials, el baby boomer, la generación X y la generación Y y Z, convivimos todos, pero tienen necesidades distintas. Si queremos que los trabajadores, es decir, la gente tenga... La fuente de todo esto es que las personas quieran seguir en el sector. La generación Z, la X y la Y, sobre todo las más jóvenes, necesitan un buen salario, pero también un buen propósito. Es decir, dame un propósito. ¿Por qué tengo que trabajar contigo? Intentar hacerlo. Están, pues, sabéis que están los emotional data para identificar las sensibilidades, que son un poco el filtro. Y yo, de cara a lo último, es la gobernanza. Yo creo que la gobernanza es preciso tener datos y analizarlos. Si no, es conducir un barco en una tormenta mirando las estrellas, que las estrellas aparezcan. Entonces, yo, para mí, si se quiere ir y avanzar y propiciar que las tormentas que ahora tenemos, ¿no?, las tormentas de una cierta irascibilidad con el turismo desaparezcan, yo creo que es datos y personas que lo hagan. Totalmente de acuerdo. De hecho, la gobernanza multinivel está en todos los informes de la estrategia, como os he dicho, de turismo, pero también acaba de aprobar el mes de junio la estrategia de islas, la Comisión, y la estrategia costera, y lo primero es la gobernanza. Joan, el teu torn. Bueno, si tengo que hacer una lista de 4 deseos, ¿no? Si tú has hecho 4, bueno, si me mantengo en 4, yo creo que lo primero sería apostar por una política de incentivos. Pienso que más que castigar, perseguir, imponer, me gusta mucho el tema del incentivo. Creo que además es lo que puede llegar mejor a los destinatarios, sean particulares, familias o empresarios. Después te diría que, bueno, me gustaría una reforma de la ley de turismo más moderna. La última revisión es la ley 8/2002. Me olvido de la ley 6/2017, donde si leéis la exposición de motivos deja muy claro, una foto muy clara de lo que fue el Pacto de Progreso, con lo cual una nueva ley de turismo que ponga un marco turístico. Es verdad que luego todo lo turístico tiene se expande mucho más, pero no, centrémonos en la cuestión turística. Ya haremos leyes de vivienda, ya haremos otro tipo de leyes. No queramos meter en la ley de turismo todo, porque entonces vamos a fracasar. Y, por cierto, tiene una cosa, tú me has dicho con cierto complejo el tema de que Galicia, tal y cuantos. Bueno, déjame recordar, lo digo aquí cuando lo dije hace 2 años, la ley de turismo, las leyes de turismo, la normativa de turismo, aún tiene un sello gallego, y es la normativa estatal que ideó una mente privilegiada, catedrático, que es don Manuel Fraga Iribarne. Y aunque esa normativa ha sido derogada, las normativas autonómicas esa base la siguen teniendo, con lo cual es maravilloso pensar que don Manuel Fraga supo crear una ley. Y ahí va la tercera, una ley que iba a permanecer y que iba a ser básica, y sigue siéndolo. La tercera sería pocas normas y que el ciudadano las entienda. Es horroroso la cantidad de normas que tenemos que soportar, ver, entender, y que están desubicadas, y eso descoloca a todo el mundo. Y cuarto, y eso va para el vicepresidente, ya que no está la presidenta, yo también creo en los gestos. No sé si está aquí el director de Endesa, pero vendrá mañana, Martín Rivas. Por favor, clausuren la central térmica de carbón de Esmurterà ya, porque eso es un hecho importante. O sea, lo que no es de recibo es que yo esté hoy aquí y la central está contaminando el Parque Natural de la Albufera. La gente también quiere gestos, y eso también es importante. Entonces, vayamos a los grandes proyectos, pero también vayamos a cuestiones que ilusionen a la gente y que la gente entienda que estamos en la senda adecuada. Esas serían mis... Ya sé que me has hecho así como decir, queda poco, ten paciencia,
pero es que la gente no tiene paciencia. Sí, correcto, pero es que la gente dice, ya no llega, tal, y los años van pasando. Entonces, por eso estamos a 2027. Bueno, yo te lo recordaré, Tony, sea en los pasillos de la WIP, sea pero bueno, esos serían mis 4 deseos. Muchas gracias, Juan. Tomamos nota, ¿eh? Y Valentina, adelante. A ver, yo el mensaje que creo que me gustaría trasladar es precisamente el que abunda en la palabra sostenibilidad, ¿no? Que la presidenta Marga Proens lo dice muy bien, que la sostenibilidad tiene los 3 sectores, la económica, la social y la medioambiental. Y que estos forman un triángulo perfecto. Si tiramos de uno de los lados no tenemos un equilátero, lo que tenemos es alguna de las tensiones generando pues, un isósceles o una figura que no es la que pretendemos y hacia la que tendemos y hacia la que tienden las políticas públicas, insisto, sensatas. El ecologismo sensato, el que está pegado a la realidad, el que sabe transformarse con ellas sin complejos. No puedo estar yo acomplejada por una ley de don Manuel Fraga, ni muchísimo menos, pero sí del desarrollo turístico de una comunidad autónoma como la gallega que ha llegado pues, detrás de para cuando llegó los primeros turistas extranjeros, pues fue con el desarrollo, también con Fraga, del Camino de Santiago, entre otras, ¿no? Que lo ha convertido, porque él en esto es verdad que era un tremendo visionario, que lo convirtió en un flujo y una llegada de turistas y de peregrinos que se sigue manteniendo y que va creciendo cada vez más y que ha sido fundamental para Galicia y fundamental para toda la cornisa, no solamente ¿no? Desde Burgos a Castilla y León, y nos ha conectado también mucho y tiene mucho que ver con esa conservación que se hace de lo que una tradición tan fuerte y tan conectada también con los principios del centro derecha y los principios del Partido Popular en este caso como una tradición cristiana que era hacer el Camino de Santiago y valerse de eso para convertirlo en un polo de atracción turística. Pues creo que reivindico, ¿no? y creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es no renunciar, desde luego que no, a la sostenibilidad medioambiental, pero no permitir, que es parte de lo que está haciendo Europa con ese cambio del green al clean, ¿no? Que es cambiar la etiqueta verde, porque aquí llegó a confundirse en un momento todo lo que es sostenible, parecía que quería decir necesariamente ecológico. Y no, hay cosas que la sostenibilidad de las pensiones no necesitan ser ecológicas, queremos que sean sostenibles, ¿no? Y quitar, ¿no? Y desproveer un poquito todo esto de la carga tan pesada que estamos teniendo en España de una manera muy fuerte en los últimos años, que es tan polarizante, tan ideologizada y tan tirante, que intentamos convertir todas las soluciones en una batalla en lugar de hacer soluciones reales, de políticas públicas reales, que se mantengan en el tiempo y que den respuesta a parte de lo que el sector privado, la universidad y la ciudadanía está pidiendo y quiere hacerlo, por supuesto, con rigor, por supuesto, con prudencia, por supuesto, con inteligencia y con capacidad, ¿no? Que creo que es lo que se pide a los políticos y a los poderes públicos, que sirvan. Pues bueno, jo crec que poden quedar molt satisfets. Talento, incentivos, pocas normas y claras, gestos, esperanza, sostenibilidad, gobiernos, que tenemos los 4 gobiernos de los Consells Insulars y el gobierno de Baleares al mando, que es un gobierno plegat de sentit comú. Així que endavant. Muchas gracias.